Dos de los más humildes pescadores del Tiberíades eran Simón y su hermano Andrés. La primera vez que vieron a Jesús fue un día en que no habían pescado nada. Su alma estaba triste y sus cuerpos cansados cuando lo vieron acercarse. Simón, Andrés, hijos de Jonás, si me seguís, hoy haréis la mejor pesca. Perdonad, Señor, pero Andrés y yo sabemos que en días tan borrascosos como este, se refugian con el rumbo mar adentro. Solo por respeto hacia el desconocido, los dos broncos pescadores se internaron en el mar y echaron sus redes donde Jesús les ordenó. Mirad, Andrés, las redes se han llenado de peces. Nunca en mi vida había visto tal cantidad de pesca. Esto es un milagro. Señor, apártate de nosotros. No somos dignos de ti. Simón, Andrés, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Esta noche seré vuestro huésped. Y Jesús fue con los dos pescadores hasta su humilde choza, donde la mujer de Simón dio la bienvenida al invitado. Que la paz sea contigo, mujer. Señor, perdonad que mi madre no salga a recibiros, pero desde hace mucho tiempo la tienen postrada en la cama unas fiebres malignas. Id a su lado y la encontraréis sana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando la sorprendida mujer entró a su casa, vio a su madre completamente restablecida. Desde aquel día, Simón y Andrés no se separaron de Jesús, junto con los otros 10 apóstoles. Iban los 12 por Cesarea en compañía de su maestro, cuando uno de ellos comentó: Señor, ¿sabéis lo que dicen las gentes de vos? Que sois el profeta Jeremías. ¿Y tú, Andrés? ¿Por quién me tenéis? Creo que sois el profeta Elías, Señor. Y para ti, Simón, ¿quién soy yo? Tú, Señor, eres Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado tú, Simón, pues ni la carne ni la sangre te han revelado eso, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta hoy te has llamado Simón, pero de ahora en adelante te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro y Andrés fueron aprendiendo la verdad de los labios del divino Maestro. El Maestro me hizo caminar sobre las aguas, pero cuando la fe me faltó y estuve a punto de hundirme, Él me dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Cuando yo te llame, ven hacia mí, aunque tengas que cruzar el abismo. Yo, el humilde Andrés, fui testigo que el Señor convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán y dio de comer a una multitud, multiplicando los panes y los peces. Yo, Pedro, he visto transfigurarse al Señor en el monte Tabor y resplandecer como el sol. Lo vi resucitar
resucitar a la hija de Jairo y a Lázaro y limpiar a los 10 leprosos. Pero también Pedro y Andrés comparten los instantes más amargos en la vida de su maestro. Una noche, luego de cenar con ellos, Jesús les advirtió: la hora de separarnos se acerca. Pero, Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy. No puedes seguirme ahora, Pedro. Pero me seguirás más tarde. ¿Y por qué no puedo seguirte ahora mismo? Daría mi vida por ti. No, Pedro. En verdad te digo que esta noche el gallo no cantará 2 veces sin que me hayas negado 3 veces. Y así fue. Jesús fue aprendido y encarcelado. Pedro se mezcló entre la multitud que maldecía al Nazareno. Y de pronto una mujer le gritó al pescador: ¡Tú andabas con Jesús en Galileo! ¡Tú andabas con él! Yo. No es verdad. Esta mujer miente. Yo no conozco a Jesús. ¡Mentira! ¡Ese hombre es discípulo de Jesús el Nazareno! ¡Yo lo vi! ¡Mientes! ¡Mientes! Yo no conozco a ese hombre. No lo conozco. Sí, tú eres uno de los discípulos de Jesús. Eres uno de ellos. No, mienten. Mienten todos. Yo no conozco a ese hombre. No lo he conocido nunca ni quiero conocerlo. ¡Déjenme! ¡Quiero irme de aquí! Pedro se alejó despavorido hasta que estuvo a salvo en un sitio solitario. Entonces, un profundo arrepentimiento invadió su alma. Y lloró con un llanto desesperado que le brotaba de lo más hondo del corazón. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Perdóname, Señor. Bajo el peso de su culpa, se dejó caer en tierra, mientras un llanto quemante como plomo derretido corría por sus mejillas. Perdóname, Maestro. Perdóname. No supe lo que hacía. Nunca volveré a negarte. Nunca. Y aquel hondo arrepentimiento hizo más grande el amor de Pedro hacia su maestro. Templó su valor y lo llenó de profunda humildad. Y cuando Jesús resucitó al tercer día y apareció ante los apóstoles, Pedro, embargado por la emoción e incapaz de pedir perdón con sus torpes labios, cayó de rodillas, mientras por sus mejillas resbalaban lágrimas de emoción. Señor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, te amo mucho más. ¿En verdad me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Simón, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Tú, Simón, y todos vosotros, id por el mundo y predicad el Evangelio. Lo que yo he hecho, vosotros podéis hacerlo también, y aún cosas mayores. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, a quienes perdonareis sus pecados.
se les perdonarán. Y lo que vosotros uniereis en la tierra, nadie podrá desunirlo. De balde habéis recibido estos dones, dadlos de balde. Y amad a vuestros semejantes, como yo os he amado. Y Pedro, al igual que su hermano Andrés, fue el más ejemplar propagandista de la doctrina de su maestro. Gracias a sus fervientes sermones, en un solo día se convirtieron a la fe cristiana 3,000 almas, y en otros 5,000. Y fue también el humilde pescador de Galilea, el primer apóstol que hizo milagros. Junto a la puerta de Nicanor había un mendigo, cojo de nacimiento. Y un día, al pasar Pedro cerca de él: Señor, dame una limosna. Plata y oro no tengo, mas lo que tengo te doy. Mírame, hermano. Te miro, Señor. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Pero ¿no te has dado cuenta que... Levántate y anda, te digo. ¿No crees en mis palabras? Sí creo. Creo en ellas. Voy a caminar. El pordiosero inválido echó a caminar con paso seguro por toda Jerusalén ante el estupor general. Pero aquel solo fue el principio de los prodigios que Pedro realizó. En Lida, un hombre llamado Eneas estaba completamente paralítico desde hacía 8 años, cuando el apóstol llegó hasta su lecho y le ordenó: Jesús el Mesías te da la salud. Eneas, levántate y arregla tu cama. Eneas recobró la salud, y todos cuantos moraban en el valle del Sarón se hicieron cristianos. El santo varón se encontraba aún en Lida cuando vinieron a avisarle: Señor, en la cercana ciudad de Jope todos estamos desesperados. Ha muerto Tabita, la mujer más bondadosa y caritativa del pueblo, que era el sostén y el amparo de nosotros los pobres, los enfermos, las viudas y los huérfanos. ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué haremos? Sin pérdida de tiempo, Pedro se trasladó a Jope hasta la casa de la bondadosa Tabita, y luego de orar un rato ante la muerta, pronunció las mismas palabras que Jesús había pronunciado años atrás ante el cadáver de Lázaro: Mujer, levántate y anda. Ya, ha comenzado a respirar. ¡Ahora abre los ojos! ¡Qué profundamente dormí! Tabita, levántate y sigue haciendo el bien. Día a día, el maravilloso pescador de Galilea realizó incontables prodigios a través de Cesarea, Antioquía, Siria y el Asia Menor. 2 tratantes de bienes raíces, Ananías y su esposa Zafira, trataron de estafarlo y cayeron muertos instantáneamente. Pedro bautizó también al poderoso centurión Cornelio, y bastaba que la sombra del apóstol tocara a uno solo de los enfermos de una plaza pública para que todos los demás que allí se hallaban quedaran curados también. Mientras tanto,
El apóstol Andrés llevó la fe cristiana a las lejanas tierras de Tracia y Escitia, a los pueblos de Etiopía, Albania y a Grecia, realizando como su hermano Pedro incontables y asombrosos milagros. Un día, en Corinto, un anciano: Señor, he llevado una vida de vicios y pecados, y no obstante mi edad, soy esclavo de bajas pasiones. Pero quiero salvarme. Rogad a Dios por mí. Y gracias a las oraciones de Andrés, aquel viejo pecador se convirtió en un hombre digno y ejemplar. Asimismo, el apóstol Andrés tomó la defensa de un muchacho llamado Sóstrato, que había sido calumniado por su propia madre e iba a ser atormentado. Os lo aseguro, señor procónsul, todo es una calumnia. Dios probará la inocencia de Sóstrato. ¡Mentira! Si tanto confías en su inocencia, que Dios pruebe también la tuya, Andrés. Tú también serás encarcelado y atormentado. Que se haga la voluntad de Dios. Un rayo mató al procónsul y otro a la madre culpable. La inocencia de Sóstrato quedó. Luego de 7 años, Pedro regresó a Jerusalén y fue aprehendido por órdenes del rey Herodes Agripa, quien después de condenarlo a muerte lo encarceló tras fuertes rejas. Cargó de cadenas y ordenó que 4 piquetes de soldados montaran guardia para impedir su fuga. Pero de pronto, el sombrío calabozo se iluminó y el apóstol cayó de rodillas. Esa claridad, ¿Quién es? Un ángel. Pedro, el Señor me envía a salvarte. Tu hora todavía no ha llegado. Cúbrete con tu manto. El apóstol obedeció. Cayeron de sus manos y pies los grilletes. Las rejas se abrieron. Y Pedro cruzó entre los guardias sin ser visto por ellos. Ese mismo día, Herodes Agripa recibió su castigo. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Mi cuerpo se ha cubierto de gusanos! ¡Salvadme! ¡Los gusanos roen mi carne! ¡Mis huesos! ¡Auxilio! Y el perverso rey murió devorado por los gusanos, sin que ningún médico pudiera salvarlo. Mientras tanto, Pedro llevó el perdón de Cristo a Italia, Francia, España, África. Un día, el perverso emperador Nerón hizo comparecer ante él a un famoso hechicero. Ave César. A vuestras órdenes, poderoso Nerón. Simón el mago, ¿eh? Me han hablado maravillas de ti, que puedes transformarte en cualquier animal, que caminas sobre el fuego sin quemarte, que te filtras por las paredes y 1000 prodigios más. Todo eso es verdad. No en vano he dedicado mi vida al estudio de la hechicería y de la nigromancia. Por eso te he mandado llamar. Los cristianos se multiplican como hormigas. Y acabo de saber que Pedro, el de Galilea, ha regresado a Roma. Ese falso hacedor de milagros. Podría matarlo, pero prefiero ponerlo en ridículo y tú me vas a ayudar, mago Simón. Quiero que en la plaza pública pruebes delante de todos que
puedes hacer mayores prodigios que ese farsante pescador de Galilea. Siguiendo la orden de Nerón, Simón el mago fue en busca de Pedro y lo desafió ante una gran muchedumbre. El humilde apóstol propuso: traed un cadáver, y aquel de los dos que lo resucite probará que predica la verdad. Un cadáver de varios días fue escogido para la prueba, y Simón el mago pronunció frases cabalísticas y realizó hechizos y fórmulas nigrománticas. Y de pronto... ¡Mira! ¡El cadáver se mueve! ¡Mueve la cabeza! ¡Está levantando! Pero no, ha caído de nuevo. ¡Otra vez ha quedado inmóvil! Sigue tan muerto como siempre. ¡Con mil rayos! Ahora te toca a ti, Pedro de Galilea. En el santo nombre de Cristo, vuelve a la vida. ¡Mirad! ¡Abre los ojos! ¡Se levanta! ¡Ha resucitado! Todavía no me has vencido, Pedro de Galilea. Te probaré que soy más poderoso que tú. Volaré por los aires y castigaré desde el cielo a todos quienes no crean en mí. Se elevó por los aires ante el asombro del populacho. Y entonces Pedro se arrodilló y se puso en oración. Y de pronto se escuchó un grito. Y se vio caer al mago a tierra. Pedro había triunfado. Pero al saber lo ocurrido, el cruel Nerón ordenó: ¡Buscad a Pedro de Galilea! ¡Los condeno a muerte! Lea con... Tiempo antes, en Acaya, el apóstol Andrés había sido encarcelado y azotado cruelmente por órdenes del procónsul Egeas para obligarlo a renegar de su fe. Pero mirando que era inútil, Egeas ordenó que Andrés fuera crucificado. Y en lo alto de la cruz: Yo te adoro, oh cruz preciosa, que con el cuerpo de mi Señor fuiste consagrada. Recíbeme en tus brazos y llévame a presencia de mi Maestro, que por ti me redimió. Mientras tanto, en Roma, el apóstol Pedro fue obligado por sus discípulos a huir de la ciudad para escapar de la sentencia de Nerón. Pero en el camino... Que la paz sea contigo, Pedro. Jesús, Maestro, tú, Quo vadis, Domine? ¿a dónde vas, Señor? Voy a Roma para ser crucificado otra vez. Pedro comprendió que Jesús le ordenaba regresar a Roma para que muriera como él. Y así lo hizo. Los esbirros de Nerón no tardaron en aprenderlo y fue llevado al martirio. Solo os pido que me crucifiquéis cabeza abajo. Yo soy
digno de morir como mi amado Maestro. Que se haga la voluntad del Señor. El cadáver del apóstol Pedro fue enterrado por su discípulo Marcelo en el Monte Vaticano, y sobre sus restos se levantó el templo máximo de la cristiandad, donde el representante de Jesús vigila aún por su iglesia.